Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar esta clase y la que viene con teatro francés del neoclasicismo del siglo XVII. Y vamos a trabajar en esta clase muy especialmente con Jean Racine, con Phèdre y con Nicolas Boileau, con su poética, tratando de establecer estos vínculos entre paratextos y metatextos, porque además de teatro, de la obra Phèdre, Racine escribió un prólogo, un prefacio a la obra, que es, la verdad, una joya para los historiadores de teatro. Así que vamos a leerlos en conjunto, ¿sí? Vamos a tratar de establecer cruces de miradas para proporcionar la mirada histórica sobre este siglo XVII que, como vimos en el teórico anterior, es un siglo en Francia de muchísima renovación y muchísima innovación, verdaderamente. Y es un gran cambio que empieza a aparecer en el marco del teatro francés, fruto, en principio, como vimos en el resto de Europa, el nacimiento y, digamos, el crecimiento enorme del teatro comercial, pero además en Francia muy especialmente por el apoyo de algunos protectores a la actividad teatral, especialmente un protector de altísimo cargo jerárquico, político en la corte, que va a ser el cardenal Richelieu. Sobre los procesos de regulación que ya habíamos visto, teocéntricos, monárquicos, que daban cuenta del segundo teocentrismo, como estuvimos analizando en unidades anteriores, en el siglo XVII en Francia se va a sumar una profunda regulación estética. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy, porque consideramos a la producción de Racine como la producción canónica del período, ¿no? En el caso de Corneille habíamos visto esa tensión que aparecía en su producción entre la propuesta neoclásica y la propuesta barroca, y los conflictos que eso le trajo a la vida a Corneille y a su producción. En el caso de Racine vamos a estar hablando de una producción de tipo canónica, ¿sí? Así que también vamos a tratar de retomar trabajos, conceptos y metodologías que nosotros vimos en la unidad 1 para poder articular la poética abstracta del neoclasicismo, la macropoética de la producción de Racine y el análisis micropoético en el caso de Phèdre. Vamos a tratar de establecer estas relaciones. Uno de los grandes cambios que vamos a tener es que vamos a estar en presencia de una monarquía absolutista y de derecho divino en Francia durante el siglo XVII, que va a estar representada por Luis XIII, Luis XIV, y que va a llevar también a la búsqueda del control y la unificación de Francia. Un control y una unificación en donde las políticas culturales van a estar verdaderamente en primer plano, porque esto lo va a hacer Francia buscando imponerse a sí misma como el gran faro cultural de Europa. Y lo va a conseguir. Por lo menos hasta mediados del siglo XX, París va a seguir siendo la ciudad de las luces, y no por los faroles, sino porque ahí está el gran pensamiento occidental. Ustedes recuerden que las familias de alcurnia, y las que no también, todas las que podían hacerlo, mandaban a sus hijos a terminar de formarse en Francia. Son los grandes viajes de iniciación de todos los adolescentes de la oligarquía argentina. De hecho, todos los grandes artistas han hecho su viaje a Francia para su formación, ¿no? Hasta, ya decíamos, mediados del siglo XX. Con los acontecimientos devenidos después de la Segunda Guerra Mundial, se rearma la hegemonía cultural occidental y se rearma
este lugar de faro que París estaba ostentando y que la lengua estaba ostentando. Porque una de las cuestiones que se va a hacer muchísimo hincapié a lo largo del siglo XVII va a ser la unificación de la lengua. Y para eso se va a editar el diccionario gramático y va a haber un enorme desarrollo de la imprenta real, de la imprenta del rey. Y esto, digamos, va a estar promocionado por el cardenal Richelieu, el gran artífice de la política cultural francesa, gran fanático del teatro también, en donde él mismo va a encargar obras y va a proteger a dramaturgos y va a promocionar el teatro francés. Entonces, en la misma, digamos, así como va a nacer la academia que existe, la academia francesa, ¿no?, que existe hasta el día de la fecha, en el siglo XVII también van a nacer la comedia francesa, que es la que existe al día de la fecha. Y la academia va a ser la que va a otorgar una regulación lingüística, pero también una regulación poética, una regulación literaria. Es decir, sobre este marco regulatorio, político y religioso que nosotros ya habíamos visto en España, en Inglaterra, acá se le va a sumar la regulación poética. Nicolas Boileau y su poética, que si bien va a tomar como referencia a Aristóteles y Horacio, va a marcar una gran diferencia, como vimos en el texto de Elsa Taverning la semana pasada, va a ser una de las grandes figuras de autoridad de la Academia Francesa. Y por eso es importantísimo que nosotros pongamos en relación ese texto de Boileau con lo que ya hemos leído de Aristóteles y de Horacio y, por supuesto, con la dramaturgia del siglo XVII francés. Como decíamos, el otro gran cambio va a ser la creación en el año 1680 de la comedia, ¿no?, la famosa comedia francesa, que es la comedia oficial del Estado francés. Y dos cosas más van a pasar muy importantes en el siglo XVII. Una va a ser la creación del diccionario de la Academia de la Lengua Francesa, que está escrito y publicado por los académicos. La intención, obviamente, es la unificación de la lengua francesa y, sobre todo, otorgarle a la lengua francesa una pureza, una regulación. Entonces, fíjense cómo volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una regulación monárquica, una regulación religiosa, una regulación estética, una regulación lingüística. En el siglo XVII también se va a determinar que la teología, la filosofía, es decir, el lenguaje científico y además también el lenguaje diplomático, va a ser el francés. El francés va a desplazar al latín como lenguaje científico universal y se va a transformar además en lenguaje diplomático universal. Es decir, dejamos de tener la famosa resistencia de las lenguas vernáculas para ahora apropiarlas, ¿no? Estas lenguas vernáculas tan resistidas al comienzo de los estados nacionales. Y, por supuesto, la decisión de transformar al francés en lengua única y además regulada, ¿no? Recuerden que Francia tiene su proyecto imperialista también. De hecho, fíjense que hay si bien Francia no tuvo mucho territorio en América, hay países en América en donde se habla francés, pese a que fueron o colonias muy chiquititas o prácticamente ni tuvieron tiempo de ser colonias. Entonces, en el texto de Pucciarelli, que ustedes tenían la semana pasada, lo que más nos interesa observar con respecto al neoclasicismo es la progresión entre las tensiones entre barroco y clasicismo, ¿no? Y como el mismo Corneille, en el año 1660, cuando él revisa la ilusión cómica, va a cuestionar sus propios procedimientos.
Y como les decía, vamos a conocer la plenitud de las reglas del neoclasicismo en Racine y en Molière, que veremos la semana que viene para lo cómico, ¿no? Es decir, tendríamos que distinguir tres nociones muy importantes que ahora nos van a servir para entender unas cuantas cosas con respecto a Fedra, que es la palabra clásico, clasicista y neoclasicista, ¿no? La palabra clásico reenvía, por supuesto, al pasado grecolatino. Entenderíamos por clásicos al teatro griego y al teatro latino, que es lo que nosotros estudiamos cuando vimos a Maquiavelo, el concepto de imitatio de segundo grado, ¿se acuerdan? Imitatio principalmente de la comedia plautina, en el caso de Maquiavelo. El teatro clásico sería también el teatro de Menandro, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que pensar también a un teatro clasicista, que sería un teatro de preceptiva que toma los modelos clásicos, pero en el Renacimiento, en el siglo XIV, en el siglo XV. Hay algunos teóricos y teóricas, como nosotros estamos leyendo, que consideran que hay un punto de clivaje en el siglo XVII y que por lo tanto podemos hablar de neoclasicismo, una nueva lectura de esas matrices clásicas. Hay otros teóricos que ven una continuidad del siglo XIV al siglo XVII, en donde no registran una gran novedad que les permita considerar que hay dos periodos diferentes, ¿no? Entonces, indistintamente en este caso, para lo que nos convoca para la clase de hoy, de esa diferencia, nosotros vamos a considerar a uno de los grandes preceptistas del siglo XVII, como decíamos, que era Nicolas Boileau, que va a empezar a trabajar sobre el clasicismo, pero con un nuevo fundamento de valor. Y ese nuevo fundamento de valor es la filosofía racionalista. Lo interesante es que el clasicismo va a proponer, entre otras cosas, la negación sistemática de las libertades otorgadas por el barroco. Si el barroco es una liberación de las reglas, como vemos con Jean Rousset, el clasicismo en su vertiente racionalista, el neoclasicismo en su vertiente racionalista, va a proponer todo lo contrario, reglas muy rígidas y controladas por el ejercicio de la razón. La razón enfrentada a la pasión va a ser un tópico del siglo XVII. Esta posición provendría de Séneca, que sería la oposición entre la furia y la ratio, ¿no? Y el primer punto, entonces, va a ser que va a ser frente a esta inestabilidad del barroco, va a ser la estabilización del clasicismo a través de la razón, ¿no? Fíjense qué interesante lo que sostiene Boileau en su poética, más o menos a partir del verso 40. Leo. Dice, evitemos estos excesos. Dejemos a Italia la locura enceguecedora de todos sus falsos brillos. Todo debe tender al buen sentido. Pero para llegar a eso, el camino es resbaladizo y es trabajoso mantenerse recto. A poco que uno se aparte, inmediatamente se ahoga. La razón, en su trayecto, no tiene más que un camino. ¿No? Fíjense qué interesante este concepto de la razón como guía, no solamente del pensamiento, sino del proceso poético, del proceso estético, ¿no? En el caso de Jean Racine, nosotros vamos a ver que él va a tener en sus inicios una formación jansenista, y que ya en el año 1662 va a recibir una pensión del rey gracias a una obra que él escribió basada en la convalecencia de Luis XIV, ¿no? Que es La fama de las musas. Y va a incorporarse a la Academia Francesa en el año 1673. En ese año él va a ser nombrado historiógrafo de Luis XIV, lo que lo va a hacer renunciar en parte al teatro. Va a volver después para escribir 2 obras más, Esther y Atalía, pero va a trabajar todo el tiempo, tanto en su función de historiador como
en su función de dramaturgo en una estricta comunión con las reglas poéticas, ¿no? Con estas reglas de la academia, que él se encarga de explicitar en su prefacio y que es importante que nosotros podamos incorporar en este análisis comparatista el original de Eurípides, porque es en esa política de la diferencia que Racine ejerce en donde se ven las grandes novedades poéticas que trae el neoclasicismo. No sé si conocen Hipólito y Fedra de Eurípides. Fíjense, ya tenemos una diferencia en el nombre, ¿no? Si en Eurípides es Hipólito y Fedra, en el caso de Racine es Fedra a secas. El mito es un mito que en principio involucra a Hipólito y Fedra no es sino el castigo de Hipólito, ¿no? Hipólito era un príncipe de Tebas, hijo de Teseo, que era muy devoto de Artemisa. Como Artemisa es una diosa virgen, él se mantenía casto para honrarla. Y por eso termina ofendiendo a Afrodita. Y entonces Afrodita, para castigarlo, hace que Fedra se enamore de él perdidamente. En un viaje que hace Teseo, Fedra le declara su amor a Hipólito cuando están solos en Tebas y ya parece que Teseo no vuelve. Finalmente Teseo vuelve y Fedra, pensando que Hipólito la va a delatar, lo acusa de haberla violado. Por supuesto, Hipólito muere, la verdad sale a la luz, Fedra muere. La obra de Racine va a trabajar sobre ese arquetipo mítico con unas cuantas modificaciones. Entonces, tratemos de armar el marco de lo micropoético hacia la poética abstracta. En su introducción, en su prefacio a la obra, Racine va a decir, fíjense qué interesante, su lectura de Aristóteles. Él va a decir que Aristóteles exige que el héroe de la tragedia debe suscitar la compasión y el espanto, ¿no? Eso ya es una traducción muy particular de los conceptos de compasión y temor, ¿no? Pero además, en unas anotaciones que hizo Racine en la poética de Aristóteles, va a constar de su propio puño y letra. La tragedia, excitando el terror y la compasión, purga y templa este tipo de pasiones. Es decir que, moviendo estas pasiones, les quita lo que tienen de excesivo y de vicioso y las reduce a un estado de moderación conforme a la razón. Esta es una lectura muy particular de Aristóteles. En realidad hay más de neoclasicismo que de clasicismo acá. El imperio de la razón es el gran imperio lógico, poético, científico que va a tener la Francia del siglo XVII. Entonces, no solamente tenemos que leer el texto muy atentamente, sino además este prefacio. Y el prefacio va a permitir que nosotros identifiquemos con muchísima claridad las fuentes clásicas, ¿no? Estaríamos hablando de un imitatio de segundo grado. Esas fuentes clásicas serían el Hipólito de Eurípides, la Fedra de Séneca, dice el mismo Racine, Plutarco para la composición del personaje de Teseo, y Virgilio para el personaje de Aricia. Aricia es la enamorada de Hipólito, que es un personaje que él incorpora en esta tragedia, remitiendo siempre a la fuente clásica. Fíjense que en esta voluntad de buscar las figuras de autoridad, esto es, los clásicos, él va a decir en su prefacio que la tal Aricia no es un personaje de mi invención. Virgilio dice que Hipólito, después de que Esculapio la resucitara, la desposó y tuvo de ella un hijo. Y he leído además en otros autores que Hipólito había desposado y llevado a Italia a una joven ateniense de noble cuna que se llamaba Aricia
y que había dado su nombre a una pequeña ciudad de Italia. Fíjense el cuidado que tiene Racine todo el tiempo en convocar a las figuras de autoridad, que son las figuras del mundo clásico, para defender su trabajo y defender sus innovaciones, ¿no? Racine entonces, a la manera senequiana, va a desarrollar el debate entre la furia y la ratio, entre la pasión y la razón. Fedra debería controlar la pasión con el ejercicio de la razón. La tragedia acontece cuando Fedra, instada por su sirvienta, que también es un personaje que incorpora Racine, da rienda suelta a la pasión. Pero fíjense qué interesante, en el prefacio Racine va a decir, Fedra no es del todo culpable ni del todo inocente. A la manera clásica, fíjense, Fedra va a ser víctima de la cólera de los dioses, dice Racine. Toma conciencia de su pasión ilegítima y se horroriza. Pero, miren qué interesante, en este caso no va a ser Fedra la que diga que Hipólito intentó violarla, porque esa es otra modificación, ¿no? En esta obra Fedra no acusa, no se lo acusa a Hipólito de violar a Fedra, sino de intentar violarla. Ahora vamos a ver la justificación que hace Racine de ello. Sino que además tampoco es Fedra quien lo dice, sino que lo dice Enone, su sirvienta. La incorporación de Enone tiene que ver con el concepto neoclásico de mímesis. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado un principio idealizante atravesado por un inicio del realismo, de la observación realista, pero a través de una construcción arquetípica, ¿no? Fíjense lo que Racine va a decir al respecto. Dice, he creído que la calumnia era algo demasiado ruin y aborrecible para ponerla en labios de una princesa que muestra, por otra parte, sentimientos tan nobles y virtuosos. Semejante ruindad me ha parecido más adecuada en su nodriza, que podía tener propósitos más serviles, ¿no? En Eurípides y en Séneca, dice un poco más adelante, Hipólito es acusado de haber forzado efectivamente a su madrastra. Pero aquí solo se le acusa de haberlo deseado. He querido evitar a Teseo un deshonor que hubiera podido hacerle menos grato a los espectadores. Entonces, fíjense, esto de hacerla menos odiosa a Fedra o hacerlo menos ingrato a los ojos a Teseo, sigue el principio de idealización tomado de Aristóteles, ¿no? Entonces, para el clasicismo, fíjense qué interesante, no corresponde al arquetipo de una reina calumniar, ni al arquetipo de un rey ser ensuciado por la vergüenza. Todo esto se lo delegamos a la sirvienta, a la niñera, que como es de un estamento inferior, puede tener una acción así de ruin. Fíjense que es el mismo conflicto, pero resuelto, por supuesto, que nosotros habíamos visto en el Cid de Corneille, ¿no? Al rey no se lo puede vincular con ningún tipo de bajeza. Entonces, en este desarrollo, enorme desarrollo del personaje de Enone, es donde habría que centrarse para ver las grandes innovaciones que Racine hace con esta tragedia. Porque Enone va a ser la encargada de estimular la confesión de Fedra, de gestar en Fedra la ilusión de su relación con Hipólito, frente a la noticia de la falsa noticia, ¿no? De la muerte de Teseo. Y además, también a ella es a quien se le va a ocurrir el recurso de la calumnia. Es decir, si miramos atentamente los principales núcleos de la acción, lo que nos vamos a dar cuenta es el gran protagonismo de Enone. Ella es quien en los momentos clave de la historia lleva adelante la acción.
les pido por favor que registren especialmente esto a lo largo de la lectura de toda la obra. Observemos que, digamos, la idealización arquetípica de Fedra aparece enunciada en el prefacio de Racine. Él dice: lo que puedo asegurar es que yo no he escrito otra tragedia en que la virtud sea puesta tan de relieve como en esta. Las menores faltas son en ella severamente castigadas. El solo pensamiento del crimen se contempla con tanto horror como el crimen mismo. Las flaquezas del amor se consideran como verdaderas debilidades. Las pasiones se presentan ante los ojos únicamente para mostrar todo el desorden de que son la causa, y el vicio se pinta por todo con los colores que lo hacen resaltar y despertar el odio por su deformidad. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Intenta presentarla, como dice, menos odiosa, atendiendo a su estatus de reina. Roland Barthes va a decir algo súper interesante al respecto sobre Racine, su gran libro de análisis de la obra de nuestro dramaturgo. Él va a sostener que he aquí quizás la clave de la tragedia raciniana. Hablar es hacer. El logos asume las funciones de la praxis y las sustituye. Toda decepción del mundo se refugia y se redime en la palabra. El hacer se vacía. El lenguaje se colma. ¿No? Entonces vamos a tener también acá una regulación en la métrica poética. Si nosotros veíamos y valorábamos el uso de la polimetría en el caso del siglo de oro español y en el caso del teatro isabelino jacobeo, acá vamos a tener una regulación también en el verso, que van a ser los alejandrinos, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros nos vamos a un pasito de mayor abstracción y trabajamos en el ámbito de la macropoética y de las concepciones de Racine con respecto al teatro, vamos a encontrar afirmaciones en las cuales él va a sostener la idea del teatro como escuela, ¿no? Él mismo va a decir en su prefacio que el teatro griego, lectura raciniana, el teatro griego era una escuela donde la virtud no se enseñaba menos que en las escuelas de los filósofos. Y declara un poquito más adelante que su intención es recobrar ese ideal de los trágicos griegos. ¿En qué consistiría ese ideal? Sería de desear que nuestras obras fueran tan sólidas y estuvieran tan llenas de instrucciones útiles como la de esos poetas. Y un poquito más adelante va a decir: tal es el objeto que ha de proponerse todo el que trabaja para el público. Y eso es lo que los primeros poetas trágicos tenían presente por encima de todo. Su teatro era una escuela en la que la virtud no se enseñaba menos que en las escuelas de los filósofos, ¿no? Este es uno de los grandes conceptos que después nosotros vamos a ver más adelante, que es la idea de un teatro útil, un teatro puesto al servicio, en este caso, de la educación, de la instrucción virtuosa de los espectadores. Como dijimos anteriormente, y en términos de macropoéticas, de poéticas de conjunto, digamos, es importantísimo considerar las grandes innovaciones y aportes que tiene el siglo XVII y que se extienden hacia los primeros 15 años del siglo XVIII, que contribuyen a la constitución de la doctrina clasicista, en donde la monarquía busca la centralización del poder y el control de Francia, ¿no? Entonces, de la creación de la imprenta real en 1640, de la comedia francesa en 1680, de la publicación del diccionario de la Academia en 1694, y la extensión de la lengua francesa a los ámbitos científicos. Todo esto tenemos que considerarlo en el marco de la construcción macropoética del siglo XVII francés.
Entonces, la poética de la tragedia que nosotros vamos a ver en este teatro de regulación formal, es decir, esta regulación que abarca el respeto por las unidades de tiempo, lugar, acción, que Aristóteles identifica en algunas tragedias, pero no lo pone como norma, ¿no es cierto? En cambio, en la poética de Nicolás Boileau va a ser una norma que hay que cumplir. El uso del alejandrino para los textos y no la polimetría, estas cuestiones que decíamos antes, van a desarrollar, digamos, una poética de la tragedia muy personal, muy propia del 17 francés, muy original del 17 francés. Recuerden que la poética de la tragedia que nosotros observábamos y que habíamos trabajado con las nociones de George Steiner, de Roland Barthes, de Jean Cot, identifican un ciclo que empieza con el error trágico, con la amartía, se desarrolla en la hibris hasta el momento de la anagnórisis y el hecho patético, ¿no? El tragema, esa unidad mínima de lo trágico, aparece desplegada en Fedra, con todas sus cualidades, ¿no es cierto? Tenemos el incesto triangulado por la pasión ilegítima de Fedra. Recuerden esta noción de incesto en segundo grado, ¿no? El mismo incesto que nosotros identificamos, por ejemplo, en Hamlet. ¿Se acuerdan cuando Hamlet le dice a su madre, a Gertrudis, abandona este lecho incestuoso? ¿Qué sería ese lecho incestuoso que le está recriminando Hamlet a su mamá? El hecho que ella ha compartido con Hamlet padre y que ahora comparte con Claudio, hermano de Hamlet. Es decir, que sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de Gertrudis, Claudio y Hamlet padre incurren en incesto. Acá aparecería, en el caso de Fedra, ese mismo incesto triangulado por la pasión ilegítima de Fedra, en el cuerpo de Fedra, en esa pasión ilegítima de Fedra, en esto que Roland Barthes dice, ¿no? La acción se traslada a la intención, en esa mera intención de pasión que Fedra siente por Hipólito, Hipólito y Teseo están cometiendo incesto, ¿no? Ese incesto triangulado. El filicidio, ¿no? Teseo simbólicamente mata a Hipólito, el suicidio de None y el de Fedra, ¿no? Es decir, el atentado contra la propia sangre. Pero además aparece en la obra la incidencia de la voluntad de los dioses, ¿no? Es decir, un orden extrahumano que determina los padecimientos de Fedra. Es decir, en el personaje nosotros no tenemos solamente la responsabilidad individual. Y fíjense que esta tragedia se aleja de la tragedia cristiana que nosotros veníamos viendo en Inglaterra y en España, porque la obra clausura en un dolor que no tiene reparo posible, ¿no? Como sostenía Eric Bentley en su teoría de la tragedia. Es decir, no es una tragedia cristiana. Y fíjense otra cuestión muy interesante. Tendríamos que poder establecer una distinción entre la verosimilitud y la verdad. No solamente en el clasicismo, pero especialmente en el clasicismo. Lo real verdadero no es siempre verosímil. No es verosímil que una reina calumnie ni que un rey sea deshonrado. No obedece a los principios del decoro. Fíjense qué interesante el concepto de mímesis que va a estar trabajando Racine. Él va a decir, es pues la tragedia la imitación de una acción esforzada y completa, actuando los personajes y no mediante el relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. El concepto de mímesis
la noción esta de purgación adquiere en los términos de Racine las connotaciones de la templanza de las pasiones, ¿no? Y por supuesto una reducción conforme a la razón. Entonces, vinculando con la poética abstracta del teatro francés durante el clasicismo, recordemos que el siglo XVII se conforma como un espacio de tensión entre el barroco y el clasicismo, como mencionamos anteriormente, y que nosotros vamos a ver su recorrido en el teatro, en la poética de Boileau, ¿no? Ese sería nuestro gran texto de referencia para la construcción de una poética abstracta. Boileau va a componer una poética explícita y preceptiva. Va a poner en evidencia muchos de los procedimientos con los que trabaja la poética clasicista, a la vez que va a promover políticamente una forma de escritura, de poética y de composición, que va a tener una importantísima irradiación. Les recomiendo especialmente que trabajen comparativamente este texto de Boileau con el texto de Lope. Ahí donde Lope decía que había que hacer lo que al vulgo le gustaba, porque eso era lo justo, y que conocía a los clásicos, pero los ponía bajo 7 llaves a la hora de componer, Boileau va a decir que ellos son la gran referencia, que hay que evitar el preciosismo, que hay que destacar muy especialmente la necesidad de controlar los materiales de la composición a través del ejercicio de la razón. Un método de composición racionalista que después nosotros vamos a ver en los intentos o en las escrituras de Poe, fundamentalmente, en su filosofía de la composición, o de Valéry, a la hora de tratar de explicar la metodología del trabajo del artista. Entonces, las recomendaciones, que son más que recomendaciones preceptivas de Boileau, apuntan hacia la reducción o la eliminación directamente de lo burlesco, de la exageración, del amaneramiento ridículo, ¿no? Esto que él va a remarcar tantas veces: antes de escribir hay que aprender a pensar, va a sostener Boileau, y buscar una fábula que se ajuste al pensamiento, es decir, ajustar la forma al sentido, con una necesidad permanente de corrección y autocrítica, algo que nosotros ya habíamos visto muy desarrollado en Horacio, ¿no? Pero acá se va a hacer especial énfasis en el proceso de idealización y arquetipo a partir de la observación, a partir de la noción de decoro, que incluye uniformidad, que incluye belleza, claridad, conmover la atención, conmover la razón. La contribución de Boileau al teatro francés es especialmente una contribución a la tradición racionalista del 17 y del 18, a la valorización del texto y al respeto del autor como uno de los elementos principales del teatro, en desmedro de un teatro del actor, el teatro de los divos, de los jefes de compañía. En desmedro de eso aparece la relevancia del autor y la noción de respeto al autor. Para finalizar, les dejo un pedacito de una puesta del año 2003 de la Phèdre de Racine, la dirección es de Patrice Chéreau. La idea, por supuesto, no es leer la Phèdre en francés, pero creo que está muy bueno poder escuchar el verso alejandrino y poder escuchar la musicalidad del verso alejandrino. Es una puesta bellísima de la cual les dejo
la primera escena del acto tercero. Flatter mon esprit désolé. Cache-moi bien plutôt. Je n'ai que trop parlé. Mes fureurs au dehors ont osé se répandre. J'ai dit ce que jamais on ne devait entendre. Ciel, comme il m'écoutait. Par combien de détours l'insensible a longtemps éludé mes discours. Comme il ne respirait qu'une retraite prompte. Et combien sa rougeur a redoublé ma honte. Pourquoi détournais-tu mon funeste dessein? Hélas, quand son épée allait chercher mon sein, a-t-il pâli pour moi? Me l'a-t-il arraché? Il suffit que ma main l'ait une fois touché. Je l'ai rendu horrible à ses yeux inhumains. Et ce fer malheureux profanerait ses mains. Ainsi, dans vos malheurs, ne songeant qu'à vous plaindre, vous nourrissez un feu qu'il vous faudrait éteindre. Ne faudrait-il pas mieux, digne sang de Minos, dans de plus nobles soins chercher votre repos? Contre un ingrat qui plaît recourir à la fuite, régner, et de l'État embrasser la conduite. Moi, régner? Moi, ranger un État sous ma loi? Quand ma faible raison ne règne plus sur moi, lorsque j'ai de mes sens abandonné l'empire, quand sous un joug honteux, à peine je respire, quand je me meurs, fuyez! Je ne le puis quitter. Vous l'osâtes bannir, vous n'osez l'éviter. Il n'est plus temps. Il sait mes ardeurs insensées. De l'austère pudeur, les bornes sont passées. J'ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur. Et l'espoir, malgré moi, s'est glissé dans mon cœur. Toi-même, rappelant ma force défaillante et mon âme déjà sur mes lèvres errantes, par tes conseils flatteurs, tu m'as suranimé. Tu m'as fait entrevoir que je pouvais l'aimer. Hélas, de vos malheurs, innocente ou coupable, de quoi pour vous sauver n'étais-je point capable? Mais si jamais l'offense irrita vos esprits, pouvez-vous, d'un superbe, oublier les mépris? Avec quels yeux cruels sa rigueur obstinée vous laissait à ses pieds, peu s'en faut, prosterné? Que son farouche orgueil le rendait odieux? Que Phèdre, en ce moment, n'avait-elle mes yeux? Inanne, il peut quitter cet orgueil qui te blesse. Nourri dans les forêts, il en a la rudesse. Hippolyte, endurci par de sauvages lois, entend parler d'amour pour la première fois. Peut-être sa surprise a causé son silence, et nos plaintes, peut-être, ont trop de violence. Songez qu'une barbare en son sein l'a formée. Quoique Scythe et barbare, elle a pourtant aimé. Il a pour tout le sexe une haine fatale. Je ne me verrai point préférée de rival. Enfin, tous tes conseils ne sont plus de saison. Serre ma fureur, Hénone, et non point ma raison. Il oppose à l'amour un cœur inaccessible. Cherchons pour l'attaquer quelque endroit plus sensible.
Les charmes d'un empire ont paru le toucher. Athènes l'attirait. Il n'a pu s'en cacher. Déjà de ce vaisseau, la pointe était tournée et la voile flottait au vent, abandonnée. Va trouver de ma part ce jeune ambitieux, Hénon. Fais briller la couronne à ses yeux, qu'il mette sur son front le sacré diadème. Je ne veux que l'honneur de l'attacher, moi-même. Cédons-lui ce pouvoir que je ne puis garder. Il instruira mon fils dans l'art de commander. Peut-être il voudra bien lui tenir lieu de père. Je mets sous son pouvoir et le fils et la mère. Pour le fléchir, enfin, tente tous les moyens. Tes discours trouveront plus d'accès que les miens. Presse, pleure, gémit, pas lui phèdre mourante. Ne rougis point de prendre une voix suppliante. Je t'avouerai de tout, je n'espère qu'en toi. Va, j'attends ton retour pour disposer de moi.